La presente exposición corresponde a la unidad 3 del curso de Neurociencias Cognitivas. Esta unidad lleva por nombre Pensamiento, Lenguaje y Representación. El conocimiento de la fisiología del lenguaje se ha obtenido principalmente de la observación de los efectos de lesiones cerebrales. Según Carlson, muchas de estas observaciones se han realizado en personas que han sufrido un ictus o apoplejía o accidente cerebrovascular. Los accidentes cerebrovasculares más frecuentes ocurren debido a la obstrucción de un vaso sanguíneo. Esta interrupción del riego sanguíneo priva a una región del encéfalo de su respectivo riego, provocando la muerte de las células de la región en cuestión. Las afasias son la categoría más importante de los trastornos del lenguaje. Consisten en una alteración básica de la comprensión o de la producción del habla derivada esta de algún tipo de daño cerebral. La conducta verbal es una función lateralizada, de tal modo que la mayoría de las anomalías lingüísticas ocurren tras una lesión en el lado izquierdo del cerebro, esto sin importar si las personas son zurdas o diestras. El tamaño de las áreas lingüísticas en los lóbulos temporal y frontal es mayor en el hemisferio dominante para la producción del lenguaje, y hay variaciones en el tamaño de algunas poblaciones de neuronas en estas regiones. No obstante, el hemisferio derecho participa tanto en la expresión como en el reconocimiento de la emoción del tono de voz. Igualmente, está implicado en el control de la prosodia, que refiere al ritmo y al énfasis normales que se suelen dar en el habla. Ahora bien, tanto las percepciones de los acontecimientos actuales como los recuerdos de los acontecimientos que ocurrieron en el pasado implican mecanismos que están situados en la parte posterior de los hemisferios cerebrales, es decir, los lóbulos occipital, parietal y temporal. Por tanto, esta región es en gran medida la responsable de que tengamos algo que decir. Convertir percepciones, recuerdos y pensamientos en lenguaje implica el uso de mecanismos neuronales que se localizan en los lóbulos frontales. El daño de una región de la zona inferior del lóbulo frontal izquierdo, que es donde se localiza el área de Broca, afecta la capacidad de hablar, es decir, provoca afasia de Broca, la cual se caracteriza por un habla poco fluida, lenta y que requiere demasiado esfuerzo. A las personas con este tipo de afasia se les complica demasiado decir las palabras cortas que tienen un significado gramatical, como por ejemplo las palabras algunos, en o sobre. Dichas palabras se denominan funcionales, en tanto que desempeñan una función gramatical importante. En cambio, las palabras que logran articular son en su mayoría palabras con contenido, las cuales expresan significados tales como sustantivos, adjetivos o verbos. Broca sugirió que esta forma de afasia se debe a una lesión en la corteza frontal asociativa, justo por delante de la región de la corteza motora primaria donde se representa la cara. Posteriormente, otras investigaciones confirmaron que dicho planteamiento era correcto, por lo que ahora esta región recibe el nombre de área de Broca. Las lesiones que producen afasia de Broca se centralizan en las inmediaciones del área de Broca. Sin embargo, el daño que se limita a la corteza de esta área no parece producir la afasia de Broca. Es necesario que el daño se extienda a las regiones contiguas del lóbulo frontal y a la sustancia blanca subcortical subyacente. Wernicke sugirió que el área de Broca contiene memorias motoras, particularmente recuerdos de las secuencias musculares de movimientos necesarias para articular las palabras. Las lesiones en el área de Broca y las partes circundantes tienen tres déficits lingüísticos principales. Estos son la gramaticalidad, la anomia y dificultades de articulación. La gramaticalidad se refiere a la dificultad para poder hacer uso de construcciones gramaticales. La gramaticalidad que se asocia a la afasia de Broca parece alterar las capacidades del paciente, que le permiten utilizar la información gramatical para descifrar el significado de una frase, incluyendo el ordenamiento de las palabras. La anomia se refiere a una dificultad para encontrar palabras. Este déficit es en realidad uno de los síntomas de todas las formas de afasia. Las dificultades de articulación refieren a la mala pronunciación de las palabras, la cual suele alterar la secuencia de los sonidos. Estas deficiencias se pueden considerar como elementos que constituyen una jerarquía en el cual el nivel inferior o más elemental consiste en el control de la secuencia de movimientos de los músculos del habla. El siguiente nivel sería la elección de programas particulares para palabras individuales. El deterioro de esta capacidad conduce a la anomia.
El nivel superior de todos sería entonces el encargado de seleccionar la estructura gramatical, incluyendo en esta el orden de las palabras, el uso de palabras funcionales y las terminaciones de palabras. La gramaticalidad y la anomia de la afasia de Broca suelen deberse a un daño subcortical o un daño en la corteza de la región inferior del lóbulo frontal. Una de las funciones importantes desde el lóbulo frontal izquierdo consiste en programar las secuencias de los movimientos de los músculos del habla para producir así palabras y también para comprenderlas, produciendo un habla gramatical. La afasia de Wernicke se caracteriza por una comprensión deficiente del habla y una producción del lenguaje que carece de significado. El habla en esta afasia es fluido, y quien la padece parece no esforzarse en encontrar las palabras que está buscando. Utilizan palabras funcionales como pero, y se emplean tiempos verbales complejos, pero se utilizan pocas palabras con contenido y las palabras que se enlazan no tienen sentido. Algo interesante de quienes padecen este problema es que parecen no ser conscientes de su padecimiento. No reconocen que su habla no es correcta ni tampoco que los demás no pueden entenderles. Esta afasia ha sido considerada una afasia de recepción, en tanto que el área sugerida por Wernicke, que ahora lleva su nombre, es el lugar en donde se ubican los recuerdos de las secuencias de los sonidos que constituyen las palabras. Parece que este tipo de afasia, al igual que la afasia de Broca, consiste en varios déficits. Las capacidades que resultan alteradas por este tipo de afasias incluyen el reconocimiento de las palabras habladas, la comprensión del significado de las palabras y la capacidad para convertir los pensamientos en palabras. Vamos a proceder a describir los déficits que alteran estas capacidades a través de un análisis individual de cada una de ellas. El déficit que refiere a la capacidad del reconocimiento es la sordera pura de palabras. Reconocer una palabra no es lo mismo que comprenderla. Lo primero se refiere a una tarea perceptiva, mientras que lo segundo implica una tarea de recuperación de la memoria de información adicional. Este síndrome puede ser producido por el daño en el lóbulo frontal izquierdo y consiste en un trastorno del reconocimiento auditivo de la palabra. Las personas que lo padecen no están sordas, pero no pueden comprender el habla. No obstante, esta sordera de la palabra no es completamente pura, ya que exámenes hechos a personas con este trastorno, en los cuales se les muestran grabaciones con sonidos ambientales, muestran que se les dificulta reconocer al menos a alguno de ellos. A pesar de que la mayoría de los sonidos ambientales no tienen una estructura fina como la de las palabras, algunos sí que la tienen, y a los pacientes les cuesta trabajo reconocerlos. Hay dos tipos de lesiones cerebrales que pueden provocar la sordera pura de palabras: la alteración de la entrada de información y el daño en el área de Wernicke. El déficit que se refiere a la capacidad de la comprensión es la afasia transcortical sensorial, la cual aparentemente deriva de un daño que va más allá del área de Wernicke, por la región de la cisura lateral, cerca de donde confluyen los lóbulos temporal, parietal y occipital, zona que también es denominada área posterior del lenguaje. Las lesiones restringidas a esta área que aíslan el área de Wernicke del resto del área posterior del lenguaje son las que producen este tipo de afasia. Un dato interesante a destacar es que los síntomas de la afasia de Wernicke están conformados por los de la sordera pura de palabras más los de la afasia transcortical sensorial. El déficit que refiere a la capacidad de la repetición es la afasia de conducción, que se caracteriza por un habla fluida y con significado, comprensión más o menos buena, pero una repetición muy deficiente. Quienes padecen este tipo de afasia pueden repetir los sonidos lingüísticos que escuchan únicamente si tales sonidos tienen significado. Por ejemplo, se le puede pedir a un paciente que repita la palabra casa y éste, en su lugar, puede decir la palabra hogar. El déficit que se refiere a la capacidad de la memoria es la afasia anómica, la cual consiste en una forma de afasia con una anomia casi totalmente pura. Quienes la padecen suelen tener un habla fluida y gramatical con una buena comprensión, pero encuentran dificultades para expresar las palabras adecuadas. Recurren a circunloquios, que significa hablar con rodeos, para lograr acercarse a las palabras olvidadas. Vamos en este momento a hablar de algunos trastornos de la lectura y la escritura relacionados con la afasia. Vamos a comenzar en este caso por la alexia pura, la cual se refiere a la pérdida de la capacidad de la lectura, pero sin la pérdida de la capacidad de la escritura. Este síndrome es producido por lesiones que imposibilitan la llegada de la información visual a la corteza extraestriada del hemisferio izquierdo.
Por su parte, la dislexia superficial es un déficit de la lectura global de la palabra, es decir, de la habilidad de leer una palabra identificándola como un todo, que por lo general es provocado por una lesión en la zona lateral del lóbulo temporal izquierdo. Quienes padecen este trastorno cometen errores con respecto a la forma visual de las palabras y reglas de pronunciación, mas no en cuanto al significado de las mismas. La dislexia fonológica es un trastorno en el cual quien lo padece puede leer palabras que conoce, pero se le dificulta la lectura de palabras desconocidas o palabras vacías pronunciables. Este tipo de dislexia se debe, por lo general, a un daño en el lóbulo frontal izquierdo. La dislexia para la forma del deletreo se refiere al trastorno que provoca que una persona pueda leer una palabra solo después de haber deletreado cada una de las letras que lo componen. La dislexia directa es un trastorno en el que una lesión cerebral produce que una persona pueda leer palabras en voz alta, pero que no pueda comprenderlas. La disgrafía fonológica es un trastorno de la escritura en el que la persona no puede pronunciar las palabras en voz alta, ni tampoco escribirlas fonéticamente. Es provocada por un daño en la zona superior del lóbulo temporal. La disgrafía ortográfica es un padecimiento en el cual la persona puede escribir palabras de ortografía que le es familiar, pero no aquellas de ortografía desconocida. Las dislexias del desarrollo refieren a una dificultad de lectura en una persona con inteligencia y capacidad perceptiva normales. Son de origen genético o pueden ser causadas por factores prenatales o perinatales. Pasemos ahora con los trastornos del pensamiento y la voluntad. Analizar una enfermedad requiere una adecuada delimitación de los síntomas y los signos. Se esperaría que un diagnóstico esté basado fundamentalmente en los siguientes dos factores. Un agente causal claro y evidente, lo cual quiere decir que la enfermedad haya podido ser causada por una alteración genética, una infección de tipo bacteriano o vírica, toxinas, tumores o estrés, y una patogenia verosímil, que es una clara idea de los mecanismos por los que el agente causal deviene en la enfermedad. Las enfermedades psiquiátricas fueron clasificadas en función de cuál de los 4 sistemas mentales principales resultara afectado, entendidos estos como la cognición, el afecto, la inteligencia o la conducta social. Por esta razón, las enfermedades se clasificaron en trastornos de la cognición, en donde encontramos la esquizofrenia y el delirio. Trastornos del estado del ánimo, donde encontramos a los trastornos afectivos y estados de ansiedad. Trastornos del aprendizaje, la memoria y la inteligencia, donde se ubican el retraso mental y la demencia. Trastornos del comportamiento social, en donde encontramos los trastornos de la personalidad. Estas clasificaciones son en gran medida producto del trabajo realizado por Emil Kraepelin en la transición entre el siglo XIX y el siglo XX, quien en ese momento fuera director de la clínica psiquiátrica de la Universidad de Heidelberg, en Alemania. Kraepelin afirmaba que las enfermedades mentales se podían diferenciar descriptivamente a partir de 2 enfoques clásicos que se habían seguido en otras áreas de la medicina. El primero tiene que ver con que los trastornos mentales pueden ser clasificados atendiendo a los signos, lo que ve quien examina, y los síntomas, lo que el paciente refiere. Cuando ciertos signos y síntomas aparecen juntos en varios pacientes, se habla entonces de un síndrome, concepto que se refiere a un trastorno que puede diferenciarse de la conducta normal o de otras agrupaciones de signos y síntomas. El segundo enfoque tiene que ver con el hecho de que un trastorno mental se puede caracterizar según su evolución natural, determinando la aparición de los signos y síntomas en momentos específicos de la vida de los pacientes y la evolución de los mismos a lo largo del tiempo. Desde el trabajo de Kraepelin se han utilizado ambos enfoques para determinar una enfermedad mental. Pasemos entonces ahora a hablar de la esquizofrenia. Esta enfermedad ataca aproximadamente al 1% de la población mundial y afecta con mayor frecuencia y de forma más grave a los hombres que a las mujeres. Además de la esquizofrenia, cerca del 2 al 3% de la población general presenta un trastorno denominado trastorno esquizotípico de la personalidad, al cual se le suele considerar como una forma más leve de la primera. Algo característico de la esquizofrenia son los episodios psicóticos.
que son estados mentales diferenciados comúnmente reversibles en los que alguno de los procesos del pensamiento del paciente no permite examinar la realidad correctamente. El primer episodio psicótico de la esquizofrenia suele ir precedido de signos prodrómicos, es decir, signos que anteceden al desarrollo de la enfermedad, entre los cuales se encuentran el aislamiento social y el retraimiento, el deterioro del funcionamiento habitual, conductas e ideas extrañas, abandono de la higiene personal y afecto aplanado. Posterior al pródromo vienen uno o más episodios psicóticos que pueden estar separados entre sí por largos periodos, en los cuales el paciente no presenta abiertamente un estado psicótico, pero actúa de forma excéntrica, se encuentra socialmente aislado y experimenta poca excitación emocional, un pobre impulso social, pobreza del habla, incapacidad de mantener la atención por largos periodos y falta de motivación. Dichos síntomas del periodo no psicótico se denominan síntomas negativos, en tanto que reflejan la ausencia de ciertas conductas sociales e interpersonales normales. Son manifestaciones crónicas de la enfermedad y las más difíciles de tratar. En cambio, los síntomas positivos indican ya la presencia de comportamientos anómalos y muy particulares, y refieren a los delirios, las alucinaciones y el pensamiento incoherente que anteriormente fueron mencionados. En los episodios psicóticos, los pacientes con esquizofrenia pueden llegar a adoptar posturas inadecuadas, manierismos o rigidez. Con base en esto y en algunos otros aspectos, se ha dividido a la esquizofrenia en esquizofrenia paranoide, la cual es más frecuente en hombres en quienes predomina el delirio sistemático de persecución, esquizofrenia desorganizada, que se caracteriza por iniciar a temprana edad, muchos síntomas y un profundo deterioro de la personalidad, y esquizofrenia catatónica, en la que predomina el mutismo y posturas anómalas. Ahora bien, es importante señalar que los genes juegan un papel importante en el desarrollo de la esquizofrenia. Esta afirmación fue comprobada por Franz Kallmann, quien descubrió que la incidencia mundial de la esquizofrenia era constantemente del 1%, aun cuando los factores sociales y ambientales variaran considerablemente. Asimismo, observó que la incidencia de la esquizofrenia entre padres, hijos y hermanos de los pacientes era del 15%, lo que sugería que la enfermedad tenía un fuerte carácter familiar. Sin embargo, no se le puede atribuir completamente una base genética a la esquizofrenia solamente por este descubrimiento, ya que otros factores como el estrato socioeconómico al que pertenece la familia, los hábitos, entre otros muchos aspectos ambientales, pueden también contribuir al desarrollo de la enfermedad. Diversas técnicas de imagen como la tomografía computarizada, la resonancia magnética o los estudios de flujo sanguíneo cerebral sugieren que algunos pacientes con esquizofrenia tienen una o más de 4 posibles alteraciones anatómicas importantes. En primer lugar, en las fases tempranas de la enfermedad hay una reducción del flujo sanguíneo cerebral en la parte izquierda del globo pálido. Esto indica una alteración en el sistema que conecta los ganglios basales con los lóbulos frontales. En segundo lugar, parece que existe una alteración en los propios lóbulos frontales, ya que el flujo sanguíneo no aumenta durante las pruebas de función del lóbulo frontal que afectan la memoria activa, como sucede en sujetos normales. En tercer lugar, la corteza del lóbulo temporal medio es más delgada y la parte anterior del hipocampo es de menor tamaño que en los sujetos normales, en especial en la parte izquierda, lo cual encaja con un defecto en la memoria. Finalmente, los ventrículos laterales y el tercer ventrículo están agrandados y las cisuras presentan un ensanchamiento, en especial en el lóbulo temporal, más delgado, y en el lóbulo frontal. Los cambios estructurales en el cerebro se observan más frecuentemente en pacientes que tienen síntomas negativos destacados. Finalmente, aquí concluye esta breve exposición. Espero que los temas aquí tratados hayan sido lo suficientemente claros. Sin más que agregar, agradezco la atención. Excelente día.